René Quevedo con nosotros, consultor laboral, retos en materia de empleo, inversión extranjera. Y arranco con la primera pregunta que queremos hacer, Lisa. La voy a ceder a Félix Antonio Chávez para luego entrar en materia laboral. A nuestra pregunta, dice el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, que no ha sido irresponsable en el manejo de las finanzas públicas. Usted es economista. ¿Usted cree que se ha sido irresponsable o responsable? Bueno, buenos días, Susan, buenos días, Félix. A ver, yo creo que es importante, es fácil emitir juicio, sin embargo, creo que ha habido el manejo de las finanzas, ha respondido para mí a una serie de situaciones, particularmente de tipo política. Si yo pudiera cuestionar algo en el pasado es que lamentablemente hubo demasiado énfasis en el gasto público, y el problema que tiene nuestra economía es que no genera empleo. Nuestra economía no genera empleo y el empleo formal lo está generando el sector público con dinero prestado, lo cual no es sostenible. Entonces, en ese contexto, lamentablemente creo que nuestro gran problema es que se ha perdido la confianza en el clima para la inversión privada en el país, y ha habido un intervencionismo estatal muy fuerte básicamente a través de las finanzas públicas, que ha tenido un impacto bastante negativo en el ámbito laboral. Para hablar de cifras, en los últimos 10 años se perdieron 26.000 empleos asalariados del sector privado y se agregaron a la economía 77.000 funcionarios y 214.000 informales. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos 10 años, fíjese que estoy yéndome más allá de esta administración, cada trabajador asalariado del sector privado que perdió su empleo fue sustituido en la economía por 3 funcionarios y 8 informales. Eso es un proceso de precarización severo, producto de la pérdida de confianza en el clima para la inversión privada en el país. Esto se mantiene en la pandemia y ahí sí, entonces, empato con la pregunta que me hace. Entre agosto del 2019 y agosto del 2023, 4 años, ¿okay? Hoy hay 20.000 trabajadores asalariados formales menos y 36.000 funcionarios más. Es decir, lamentablemente, como dije antes, nuestro gran problema es que la economía no está generando empleos dignos y los empleos formales los está generando el Estado o el sector público con plata prestada. Esto no es sostenible. Si hay algo que pudiera yo cuestionar es que no ha habido realmente el esfuerzo para generar empleo, no ha habido un plan de reactivación económica como tal, y no me gusta hablar del pasado, pero lamentablemente la estrategia que se utilizó en el momento de la pandemia fue vacunación, contrataciones en la planilla estatal, subsidios con plata prestada, y ahí estamos viendo las consecuencias en este momento. Así que yo respeto mucho al ministro Alexander, pero obviamente hubo una serie de circunstancias donde a mí me hubiera gustado, lo hago a nivel personal, más apoyo al sector productivo, ¿okay? Y menos gasto asistencialista. Todavía hoy tenemos 150.000 personas que reciben el vale digital porque no encuentran empleo. Lo van a eliminar ya. Sí, esa lo van a eliminar. Entonces sí. Y entonces yo creo que lamentablemente ha habido la planilla estatal y los subsidios son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando empleos dignos. Entonces ese es nuestro problema estructural, central que tenemos. Entonces creo que lamentablemente tenemos una precaria situación en las finanzas públicas. El próximo gobierno, como diría en el lenguaje del béisbol, no ha agarrado el bate, ya tiene 2 strikes. Entonces creo que dentro de en ese contexto, creo que el transmitir confianza de que invertir en Panamá es buen negocio va a ser un problema. Obviamente tenemos el tema de la mina. No podemos pretender que vamos a eliminar de un plumazo 5% del Producto Interno Bruto, 14% de toda la inversión extranjera que hay en el país y 21% de todo lo que ha entrado
en inversión extranjera desde que tenemos grado de inversión y pretender que eso no va a tener un impacto masivo. Lo va a tener y creo que hay que prepararse para ¿Quién eso. podría reemplazar ese 4 o 5% del Producto Interno Bruto que representaba la actividad minera? ¿Eso nos costará cuántos años? Sí, eso a corto plazo no lo veo, ¿ok? No lo veo porque no hay confianza. Volvemos al hablar de potencial, por ejemplo, turístico o potencial logístico sin la capacidad para atraer las inversiones es creer en pajaritos preñados, ¿ok? Potencial sin inversión es ilusión. Lamentablemente, bueno, ¿qué ha pasado? Esto va a tener un impacto importante. Le hicimos saber al mercado internacional que aquí había una inversión. Olvidemos que es una mina, vamos a decir que es un proyecto X, ¿ok? Que atrajo 21% de todo lo que ha entrado al país desde que somos grado de inversión y ahora decimos, bueno, siempre no, ¿ok? A corto plazo no lo veo. ¿Por qué? Porque las inversiones sobre las cuales vamos a construir ese futuro deberían ya estar aquí. Lamentablemente tenemos una desinversión. Si vemos los otros sectores, si vemos lo que ha entrado en materia de inversión extranjera, decía que la minería trajo 21%. Eso es más que lo que trajo la construcción, comercio, turismo, industria y logística juntos. Entonces, obviamente, la pregunta es ¿en qué sectores podemos generar confianza? ¿En qué sectores podemos hacer un poco reponer esa imagen que lamentablemente ha sido perjudicada con todo este manejo del tema minero? Y decirle a los inversionistas, vengan e inviertan en el país cuando tuvimos esta situación, por la razón que sea, con el mayor inversionista en la historia. Entonces creo que, sin embargo, creo que debemos mirar hacia adelante. ¿Qué va a pasar adelante? Y ahí lo interrumpo, porque la población en realidad en este momento lo que quiere es trabajar. Sí. Señor Quevedo, sí. O sea, usted sale a la calle y la gente quiere sí. trabajar. Sí. Está viendo dónde mete el currículum, sí. está con esa expectativa de que los llamen. El escenario de los primeros 6 meses en empleo, ¿qué va a ocurrir? Esa es la primera pregunta. ¿Aumentamos, bajamos, nos mantenemos? ¿Y hacia dónde debe de ir el empleado? O sea, ese que está sin trabajo, porque tenemos que ser positivos, pragmáticos. El escenario va a ser complicado, pero ¿cómo salgo de esto? ¿Qué otra actividad me puedo yo desempeñar para llevar ingresos a mi casa? Ya que no vamos a tener probablemente generación de empleo en los primeros 6 meses, dependiendo de la respuesta que usted me vaya a dar. Correcto. Sí, bueno, yo creo que para eso tenemos que ver qué está pasando en la economía hoy, ¿ok? Nosotros, si vemos lo que fue el último año, nosotros tuvimos de octubre del 2021 a abril del 2022, generamos 17.000 empleos por mes, ¿ok? A partir de ese momento y hasta agosto de este año, antes de las protestas, bajamos a 5.800, o sea, hubo una reducción del 66% en el ritmo de generación de empleo de la economía. Paralelamente, Mitradel está tramitó 23.000 nuevos contratos laborales por mes versus 33.000 antes de la pandemia. Entonces, el escenario para el próximo año, primero, va a seguir la tendencia a la baja en la generación de empleo en la economía, particularmente porque el comercio ya estaba perdiendo empleo y ahora va a perder más empleo. El mayor impacto del tema minero va a estar en el comercio, no va a ser en los empleos mineros, ¿ok? Uno va a tener, el sector es clave, como el comercio, la logística y la industria van a seguir, con dificultades. El turismo que venía mejorando, lamentablemente los cierres estos realmente los masacraron el turismo. Yo estimo que se perdieron 50.000 empleos, fácil, ¿ok? De esos 50.000, 15.000 fueron vacantes que no se abrieron en los centros comerciales. Eso va a mantenerse. Estamos en 7.9, ¿cuántos ahorita mismo en el centro? 7.4. 7.4. Sí. ¿Cómo cerraríamos el primer semestre del próximo año? ¿Aumentaríamos o sí, no? Algo. Vamos a aumentar probablemente por debajo de 8. ¿Okay? Por debajo de 8. Es decir, que no vamos a llegar a los números que teníamos durante la pandemia. Correcto, sí. Ahora, y el que está en búsqueda de trabajo, o sea, entendiendo también la realidad del país, ¿hacia dónde me debo enfocar? Ahorita acaba de salir una cantidad de jóvenes graduados de la escuela
Y al que puedo le digo, mira, ya no estés estudiando para ser abogado, ya no estudies Correcto. para ser contador, ya no estudies para salir en televisión, ser periodista, comunicador, productor de televisión, etcétera. Hay otra gama de empleos donde sí vas a poder encontrar trabajo. Sí. Bueno, la absoluta mayoría de los empleos que se van a generar seguirán siendo informales. Uno, ¿ok? Quiere decir esto, que el futuro laboral de los jóvenes está en emprendimiento, no en empleos asalariados. Una cuestión también muy importante, 71% de los empleos de los jóvenes está yendo básicamente a trabajo en el comercio, ¿ok? Artesanos y mano de obra no calificada de entrada, ¿ok? Lamentablemente esto conlleva salarios bajos, ¿ok? El gran reto que tenemos con el empleo juvenil es que los empleos de altos salarios lamentablemente han sido esquivos para los jóvenes, porque nosotros tenemos un sistema educativo divorciado de la realidad laboral del país, porque nuestro sistema educativo y del sector productivo no se hablan. Entonces, creo que definitivamente vamos a seguir con un alto nivel de precarización, emprendimiento. Tiene temas que tienen que ver con comercio. El comercio ha bajado definitivamente, pero es realmente el corazón del empleo. 1 de cada 3 personas, trabajadores del país, o es un agricultor o trabaja en el comercio. Así que realmente ahí está la columna vertebral del empleo en Panamá. Gracias, señor René Quevedo. Esperemos que en la próxima administración gubernamental que se instala a partir del 1 de julio cambie este escenario que usted acaba de mencionar, con estas cifras que son muy negativas con relación al desempleo y que proporcionalmente difícilmente Panamá pueda generar esas expectativas para la inversión, que es la que puede generar más empleo en la República de Panamá. También tomando en cuenta, como usted lo ha mencionado, el tema del presupuesto general del Estado, cuando se hace una radiografía al monto de 30.000 millones de dólares, parte de esa cifra enorme va dirigida al gasto de funcionamiento, que es el pago de la planilla. Y a medida que pasan los años, la inversión pública, que es la que genera la reactivación económica con generación de empleo, ha ido disminuyendo. Y pese a este escenario, el ministro de Economía y Finanzas dice que no ha manejado de manera irresponsable las finanzas del Estado. Son las 8:52 minutos. Susan Elizabeth Castillo. Hacemos una pausa, que le vaya bien, señor René Quevedo. Igual.